Hola, ahora vamos a empezar la baraja para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de julio del 2022. Entonces vamos a preguntar sobre la situación general para estos signos. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas, la primera lectura completamente gratis, y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla. Situación general, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de julio. Listo. Para la situación general salió el arcano mayor número 19, el Sol, y el arcano menor, 4 de espadas al revés. Ahora vamos a preguntar sobre qué hacer respecto a esa situación general. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Respecto a la situación general, Capricornio. Para la pregunta de qué hacer salió el arcano mayor número 7, la carroza. Ahora vamos a preguntar el resultado potencial según ese hacer y esa situación general. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla. Para el resultado salió el arcano menor 5 de copas. Listo, ahora vamos a preguntar con el tarot de la frecuencia las cartas de profundización según cada una de las secciones. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Para la profundización de la situación general salió el mandala número 72, chakra del corazón. Ahora la profundización sobre qué hacer. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas, la primera lectura completamente gratis, y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla. ¿Qué hacer? Para la profundización de qué hacer salió el mandala número 56, hablar desde el corazón. Profundización sobre el resultado potencial. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Para la profundización del resultado salió el mandala número 24, unicidad. Ahora vamos a explicar las cartas que salieron. Bueno, esta es la lectura para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de julio del 2022. Para la situación general en la que salieron dos cartas, el arcano mayor número 19, el Sol, y el arcano menor 4 de espadas al revés. Es bien interesante el mensaje que nos brindan este par de cartas porque el arcano mayor del Sol indica que nos está llegando una etapa de la vida en la que vamos a recibir una gran cantidad de energía y que esa energía va a iluminar todo a nuestro paso. Sin embargo, aquí hay que entender que según la manera como la persona maneje la energía alta que recibe, asimismo esa energía empieza a expresarse en su vida y empieza a influenciarlo. Esto quiere decir que si la persona puede manejar esta energía que le llega, va a encontrar una manera de canalizarla en la que va a recibir una gran oleada de creatividad, de transformación, de actividad, de sanación
y de integración en todos los aspectos de su vida. Pero si llega esta gran oleada de energía y la persona no tiene la capacidad de canalizarla, entonces por el contrario lo que va a suceder es que se va a sentir muy inquieto, se va a sentir como muy sobrecargado y esa sobrecarga le va a provocar algún tipo de saturación y de cansancio. Entonces, esta carta es una carta de muy buen augurio porque significa que la gran oleada de energía que nos llega tiene un enfoque positivo y tiene una capacidad de permitirnos ver con una gran claridad nuestra experiencia de vida. Entonces, aquí es muy importante el aprender a canalizar esta gran oleada de energía, precisamente para que no pase lo que ya expliqué, que esta oleada de energía te venga a sacudir y te venga a desbalancear y que lo que te traiga sea como un exceso, como una sobrecarga. Porque como esta es una energía de muy alta vibración, lo que viene a hacer es a desbloquear cualquier tipo de bloqueo que tengamos energéticamente. Cuando tenemos bloqueos energéticos, estos bloqueos normalmente suceden por traumas emocionales. Y el espectro de traumas emocionales que podemos vivir a lo largo de nuestra vida es bastante amplio. Algunos traumas son muy pesados, muy profundos, como la muerte de alguien, como la enfermedad, como la pobreza. Y hay otros traumas emocionales un poco más livianos, como tener una discusión con alguien, como tener una desilusión, como perder algún tipo de oportunidad. Y sin embargo, sin importar si es un trauma que viene de una situación muy grande, muy pesada, o si es un trauma que viene de una situación un poco menos significativa, ambas situaciones nos generan en nosotros aperturas energéticas por las cuales nuestra energía se empieza a drenar o nos generan bloqueos energéticos por los cuales nuestra energía se empieza a estancar o empieza a saturarse, a rebosarse sin tener un cauce sano. Entonces, aquí es muy importante, si te sale este arcano mayor del sol, que entiendas que estás recibiendo una energía muy grande, muy liberadora, y que como es una energía de tan alta vibración, va a venir a remover todo aquello que necesita ser removido para que esta energía pueda fluir libremente a través de tu cuerpo energético. Eso quiere decir que va a venir a remover tus bloqueos y que va a venir a remover tus traumas emocionales. Y pasar por ese proceso de sacudón energético a veces es incómodo. A veces uno siente que no se halla, uno empieza a sufrir de insomnio, empieza a sufrir de ansiedad, empieza a sufrir de un exceso de energía que es difícil de canalizar. Si esta oleada nos llega y no estamos enraizados y no estamos centrados. Si esta oleada de energía nos llega y si estamos centrados y si estamos enraizados, cuando digo enraizados es como que sabemos manejar nuestra energía para que nuestra energía fluya a través de nosotros y salga y se enraiza en la tierra. Si sí sabemos cómo enraizar nuestra energía, cómo canalizarla de una manera productiva y de una manera sana, entonces este arcano mayor del sol nos va a traer muy buen augurio, muy buena energía, dicha, creatividad, actividad, iluminación. Y hablando de iluminación es como una claridad en todos tus aspectos de tu vida, mental, emocional, espiritual, físico. Es una energía que viene a sanar y a conectarte con tu niño interior, y esta conexión con el niño interior lo que facilita es el poder sentir una comunión con ese ser que empezamos a crear desde niños y a poder establecer una comunicación constante con ese ser que creamos desde niños. Cuando se habla del niño interior es como un tipo de energía que nosotros empezamos a alimentar desde la niñez
y que se queda para siempre con nosotros, así nosotros ya hayamos llegado a la adultez. Todos tenemos por dentro un niño interior que siempre pide atención, que siempre pide nutrición, que siempre pide amor. Y si ese niño recibe atención, nutrición y amor, es un niño interior sano. Es un niño interior que fluye a través de nosotros y ahí es cuando nosotros podemos reír, podemos manejar el sentido del humor, podemos jugar, podemos asumir los retos con liviandad, podemos expresar amor, podemos expresar confianza. Pero si el niño interior es un niño interior que no ha sido alimentado, que no ha sido escuchado y que no ha sido nutrido, entonces ahí es cuando nos comportamos con un niño interior herido. Cuando uno tiene el niño interior herido, entonces uno casi siempre está vibrando bajo la energía de los traumas emocionales, casi siempre siente que no recibe cariño de los demás, que no sabe expresar amor, que no sabe recibir amor, que es una persona que le cuesta mucho reír, que le cuesta mucho burlarse de sí mismo, que le cuesta mucho ser juguetón, que le cuesta mucho ser espontáneo, porque tiene un niño interior un poco escondido y un poco falto de nutrición. Entonces este manejo energético con nuestro niño interior es muy importante en el momento en el que recibimos esta oleada de energía tan grande que trae el arcano mayor del sol, porque si tenemos un niño interior sano vamos a canalizar esa energía de una manera muy bonita, y si tenemos un niño interior herido, esa energía que va a llegar nos va a sacudir y nos va a revivir todos los traumas emocionales que hayamos tenido por los cuales ese niño interior ha sido herido. Entonces aquí se puede observar que no solo con esta carta, sino con todas las cartas de los arcanos mayores y los arcanos menores, todo depende de cómo esté la persona ubicada en su energía y en su manejo energético, y este manejo energético se refleja en su estabilidad mental, en su estabilidad emocional, en la manera como su cuerpo permanece sano, permanece activo, permanece equilibrado, en la manera como sus emociones encuentran una salida sana. Entonces aquí casi que se habla de un ideal de cómo manejar las oleadas de energía que te trae este arcano mayor del sol. Y hablo de un ideal porque lo más normal y lo más común es que como seres humanos no sepamos manejar la energía alta que nos está llegando, y lo más normal es que no sepamos cómo transitar a través de nuestros traumas emocionales, y lo más normal es que simplemente vivamos el día a día reaccionando a un mundo exterior que nos llega de una manera errática, porque esta sociedad ha sido construida de esa manera. Esta sociedad educa muy poco el manejo emocional, la inteligencia emocional. Esta sociedad educa muy poco la capacidad de mantenerse centrado ante cualquier experiencia de vida que te llega. Esta sociedad, por el contrario, alimenta el drama, alimenta la exacerbación emocional, alimenta el desequilibrio emocional, alimenta la separación. Entonces, como seres humanos que somos, que tenemos la capacidad de canalizar todas las energías que hay a nuestro alrededor, no tenemos las herramientas para canalizarlas de una manera equilibrada, porque la sociedad no nos da esas herramientas. Por el contrario, la sociedad lo que hace es alimentar un desequilibrio. Entonces aquí lo que recomiendo es que nos veamos de una manera amable y compasiva si no sabemos manejar esta oleada de energía tan grande que nos llega con el arcano mayor del sol, y para que entendamos que somos personas en construcción y que día tras día estamos aprendiendo a manejar
lo que es lidiar con las situaciones que la vida nos presenta de una manera equilibrada, precisamente porque estamos todos inmersos en una sociedad que no nos proporciona herramientas para aprender a mantenernos equilibrados. Entonces aquí lo importante de recibir esta oleada de energía del arcano mayor del sol es aprender a canalizarla de una manera sana para manifestar las bondades que trae esa energía, para poder recibir la sanación que nos trae esa energía, para poder recibir el equilibrio, el éxito, la felicidad, la dicha y las bendiciones que trae esta energía tan energizante. Entonces esta energía se puede traducir en tu día a día como retos importantes en los proyectos que tengas relacionados con tu profesión, con retos importantes en tus relaciones personales, con retos importantes en tu vida familiar, en tu estabilidad material. Esta energía, al ser un arcano mayor, va a influenciar el resto de cartas y el resto de arcanos. Y quiere decir que va a abrazar el resto de significados que te lleguen a través de esta lectura. Entonces, si esta energía trae una posibilidad de liberar los bloqueos energéticos, trata de fluir con esa liberación y con esa sanación que te está llegando. Y no presentes resistencia a liberar ese bloqueo. Lo más normal es presentar algún tipo de resistencia porque a nadie le gusta sentirse incómodo, a nadie le gusta sentirse inquieto. Y lo más común es empezar a buscar razones del por qué se siente uno inquieto, de por qué se siente uno incómodo. Y esto hace que la mente nos genere preocupaciones. Entonces, si empiezas a sentirte incómodo, si empiezas a sentirte inquieto, date cuenta que es que estás recibiendo una gran cantidad de energía y que esa energía te está removiendo por dentro cualquier tipo de bloqueo y cualquier tipo de trauma. Y la manera más sabia de lidiar con una liberación de un bloqueo, con una sanación de un trauma emocional, es dejar que eso suceda, dejar que la energía te atraviese, dejar que las emociones que te llegan te atraviesen. Si te genera llanto, si te genera frustración, si te genera rabia, si te genera cansancio, si te genera de pronto mucha alegría, o sea, hay muchas maneras de lidiar con la liberación de los bloqueos y de los traumas emocionales, porque hay personas que, por ejemplo, cuando tienen un dolor muy grande, lo que les provoca es risas y no siempre son energías pesadas. Pero si de alguna manera sientes energías pesadas, recuerda que lo que está sucediendo a través de ti es que estás recibiendo una gran oleada de energía y que estás removiendo todo tu interior para que esa energía pueda circular a través de ti. Y así como te aconsejé, deja que circule, deja que pase. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con esta energía? Aprendemos primero a enraizarnos. Enraizarnos es hacer un ejercicio en el que tocamos la tierra con nuestros pies descalzos y de esa manera nos conectamos con la tierra y la tierra empieza a ayudarnos a encauzar esa energía tan alta que estamos recibiendo. Cuando se hace este ejercicio diariamente, el chakra de la raíz empieza a fortalecerse. Y cuando se fortalece el chakra de la raíz, aprendemos a manejar la sensación de supervivencia, la sensación de estabilidad, porque el chakra de la raíz es aquel chakra que lidia con todas esas energías relacionadas con la supervivencia, es decir, el sentirnos seguros, el sentirnos protegidos, el sentir que podemos, digamos, relajarnos porque ya tenemos todo garantizado. Y si por ejemplo nuestro chakra de la raíz no está fuerte, no está bien equilibrado, tendemos a sentirnos inseguros, tendemos a sentirnos siempre como con esa sensación de que hay que estar alerta, que hay que estar solucionando problemas, que hay que estar siempre cuidándonos porque no nos sentimos sostenidos ni seguros a nuestro alrededor. Esto tiene que ver mucho
con el poder garantizarnos una estabilidad, y para todas las personas la estabilidad tiene que ver con la capacidad de tener un techo que nos proteja, de tener la comida garantizada, de tener salud, de sentirnos queridos, de sentirnos capaces de asumir los retos que la vida nos presenta. Entonces es bien importante aprender a enraizarnos para fortalecer este chakra de la raíz y para que vibracionalmente el fortalecer ese chakra nos permita asumir los retos que la vida nos presenta de una manera más equilibrada y no, por ejemplo, con miedo, con paranoia, con desconfianza. Otra manera de encauzar la energía tan alta que nos llega con el arcano mayor del sol es buscar maneras creativas de encauzar esta energía. Puede ser escribiendo, puede ser pintando, puede ser trabajando con la tierra, con el jardín, puede ser cuando prepares una comida, puede ser todo lo que tenga que ver con una canalización creativa, porque esta oleada de energía que llega con el arcano mayor del sol y que empieza a remover todo nuestro interior tiene mucho que ver con la energía de la creación y de la creatividad. Entonces, si tú empiezas a buscar cómo canalizar esa energía de una manera creativa, estás contribuyendo a que esa energía se encauce sanamente. Otra manera es hacer ejercicio regularmente, es entender el cuerpo como un sistema que necesita mantener su energía fluyendo constantemente. Entonces, no ser sedentarios, no ser inactivos. Por ejemplo, programar 10, 20 minutos, media hora en la que sales a caminar, y el simple hecho de mover tu cuerpo empieza a ayudarte a regular esta oleada de energía. Y si ya practicas algún tipo de deporte, pues eso te ayuda mucho a canalizar este tipo de energía. Y otra manera importante de canalizar esta energía, que ya luego se va a ver en las cartas de la profundización, es con la capacidad de expresarse, con la capacidad de hablar, con la capacidad de conectarse con otras personas a través de la palabra, porque podemos entendernos que nuestro ser no solamente es nuestro cuerpo, sino también nuestras emociones, nuestra mente, y una de las maneras más bonitas de canalizar nuestra mente y nuestras emociones es a través del contacto con otras personas. Y el contacto significativo, es decir, un contacto verdadero, real, profundo con otras personas, no un contacto superficial, sino como esas relaciones que tienes con amigos muy cercanos, con la pareja, con familiares, en las que la relación es de una confianza mutua muy grande y que te permite comunicarte con esas personas. Esto también es una manera importante de canalizar la energía, el contacto y la comunicación, porque el ser humano es un ser gregario, es decir, es un ser que encuentra nutrición energética en su relación con las demás personas. No es un ser para mantenerse aislado como individuo. Y aquí ya empezamos a introducir la siguiente carta, que es el 4 de espadas al revés, porque tiene mucha relación con lo que pasa con nuestro ser cuando recibimos esta oleada de energía que se expresa en nuestra vida como una cantidad de retos mayores que debemos asumir en nuestras diferentes experiencias, situaciones o relaciones, y que como es una oleada muy grande de energía, si no se sabe canalizar, nuestro cuerpo se va a cansar, se va a saturar. Y cuando sale el 4 de espadas, quiere decir que vas a necesitar un tiempo de descanso, un tiempo de reconstituir tu energía, de renutrir tu energía. Y a veces la única manera para reconstituir nuestra energía y volvernos a nutrir es a través del descanso. Es darnos un momento de soledad, de introspección, de calma, de paz interior, darnos un momento en el que nos
retiramos de las situaciones de la vida y nos damos un espacio de descanso en el que nos removemos de las influencias externas, las distracciones, y en el que nos reconectamos con nuestro yo interior. Como esta carta del 4 de espadas se salió al revés, quiere decir que de pronto tú no estás escuchando los mensajes que tu cuerpo y tu ser te está mandando, que necesita descansar, que necesita reconstituirse. Esto a veces pasa también cuando recibimos esta gran oleada de energía que se expresa en el arcano mayor del sol, que es tanta la energía que se expresa en todas nuestras situaciones de nuestra realidad inmediata que se nos olvida descansar, o que sentimos que estamos muy inquietos como para descansar, estamos muy electrizados y que no nos damos el tiempo y el espacio para descansar. Esto es una de las consecuencias de no saber cómo canalizar esa energía del arcano mayor del sol. Entonces, que te haya salido ese arcano al lado del 4 de espadas al revés, quiere decir que no estás escuchando esa parte de ti que te dice que tienes que parar, que tienes que frenar, que tienes que darte el espacio para que tu cuerpo descanse. A veces nuestro cuerpo nos dice, me hace falta sueño. A veces nuestro cuerpo nos dice, me hace falta un tiempo de soledad en el que solamente esté yo con mi propio ser, sin distracciones y sin influencias externas. A veces nuestro cuerpo, después de dormir, no se siente descansado. A veces nuestro cuerpo empieza a sentir una sensación constante de cansancio corporal, de pesadez. Y aquí es cuando tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, a aprender a escuchar nuestro ser y darnos cuenta que una de las formas más importantes para poder ser productivos, poder ser eficientes, poder ser creativos y poder ser activos es darnos el tiempo para descansar, porque si no nos damos el tiempo para descansar, no vamos a funcionar al 100% de nuestra capacidad, sino que vamos a funcionar con un cuerpo cansado, con un cuerpo saturado, con un cuerpo drenado de energía. Entonces, cuando te llega esta carta del 4 de espadas, puede simbolizar o que no estás escuchando tu cuerpo y no te estás dando el espacio para descansar, o que por el contrario pasa algún tipo de situación en el que el descanso va a ser forzado para ti. Cuando es un descanso forzado es cuando nos llegamos a enfermar, es cuando nos accidentamos, digamos, nos torcemos un tobillo, o cuando nos intoxicamos con alimento, o cuando nos contagiamos de algún tipo de enfermedad, que ya nos llega un descanso obligado, que ya eso nos hace parar para poder lidiar con la situación que nos llega de enfermedad o de accidente. Entonces puede ser cualquiera de esas dos situaciones, o el descanso forzado, el descanso obligado que te trae un exceso de uso de tu cuerpo, un exceso de labores que te trae un cansancio extremo y que se te bajan tus defensas y que te enfermas, o que se afecta tu atención y te accidentas, o que simplemente pasa algo que va a hacer que te toque descansar. Entonces, esto también es una consecuencia de la gran oleada de energía que trae el arcano mayor del sol cuando no se sabe canalizar, que nos llega un momento de descanso obligado, un momento de tiempo fuera. Entonces, lo que mejor podemos hacer es fluir con esta necesidad de descansar, ya sea por cansancio extremo, por enfermedad o por algún tipo de percance o accidente.
que recibamos esa oportunidad de descansar y que entendamos que es un proceso necesario para que nuestro cuerpo se vuelva a equilibrar y se vuelva a nutrir. Si por el contrario nos resistimos a este momento de descanso necesario, vamos a colocarle una carga adicional a la situación y puede terminar muchísimo peor. ¿Sí? Cuando uno no escucha su cuerpo, termina en una situación peor, en la que de pronto puedes terminar en un hospital o puedes terminar con una enfermedad más grave. Y no te sientas mal si de pronto tu cuerpo cede ante el cansancio, ante la enfermedad o si tienes algún tipo de accidente. No cargues esa situación sintiéndote mal por eso, juzgando a tu cuerpo de por qué no te sirve, que por qué no te responde, juzgando la situación de ay, por qué me accidenté, sino que trata de entender que la experiencia humana es una experiencia de ciclos y si estamos viviendo un ciclo en el que nuestra energía está subiendo mucho, necesariamente vamos a tener que vivir un ciclo en el que nuestra energía baje y en el que descansemos, paremos. Si no todo el tiempo puede ser subida, 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 porque el cuerpo no está diseñado para eso. El cuerpo está diseñado para tener momentos de actividad y para tener momentos de descanso. Entonces, no nos carguemos con resistencia, con culpa, con frustración, con falta de aceptación ante un momento en el que se nos pide descansar y que te puede llegar de cualquier manera y entendamos que es un proceso necesario, sobre todo por el momento tan importante en el que estamos recibiendo esta oleada de energía del arcano mayor del sol. Por ejemplo, cuando estamos ante una situación de mucho estrés laboral o de mucho estrés familiar o de mucho estrés en alguna relación afectiva, nuestro cuerpo necesita tiempo para recuperarse, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico, nuestra capacidad mental. Se necesita un tiempo para regenerarse, para liberar cualquier energía sobrante. Entonces, date esa oportunidad de soltar cualquier tipo de estrés que te esté trayendo esta época. Y aquí es muy importante esa palabra soltar, porque muchas veces el exceso de cansancio, el exceso de estrés viene de una necesidad profunda de controlar todo, en la cual no podemos soltar, no podemos delegar, no podemos pedir ayuda, no podemos aceptar que la situación o otras personas tengan el control de lo que sucede y entonces nosotros nos exigimos demasiado a nosotros mismos y tratamos de controlar todo lo que nos rodea y eso nos genera una saturación, una sobrecarga. Entonces aquí es muy importante trabajar el ejercicio de soltar la necesidad de controlar todo lo que nos llega. Darnos cuenta que debemos aprender a confiar en que otras personas puedan asumir ciertas responsabilidades, que otras personas nos puedan ayudar, que otras personas nos brinden sostén, que otras personas asuman ciertas responsabilidades y que no todo tiene que provenir de nosotros, porque cuando uno tiene ese afán de controlar todo, normalmente ese afán de controlar todo viene de un trauma emocional en el que alguna vez perdiste el control y te generó una frustración tal que te pusiste esa carga y esa necesidad de controlar todo a tu alrededor para poder lidiar con las situaciones que te llegan de esa manera y no sentir esa vulnerabilidad que trae el perder el control. Entonces este es un manejo energético bastante sutil porque normalmente se nos ha educado a que siempre tenemos que hacer algo al respecto de las cosas que nos llegan y que si no hacemos algo al menos tenemos que preocuparnos porque entendemos como la preocupación como un tipo de hacer y no, la mejor manera de ser efectivos y de ser eficientes es con una mente relajada, con un cuerpo relajado y con un equilibrio emocional y eso llega si nos damos la oportunidad de soltar, de descansar
de delegar, de pedir ayuda y de apoyarnos en los demás. Y aquí es cuando hacemos la introducción a la carta de profundización con el tarot de la frecuencia, que es el mandala número 72, chakra del corazón, porque este mandala nos trae un mensaje muy importante que le da una explicación o que le da una profundización bastante específica a por qué lado es que se va a empezar a canalizar el equilibrio que necesitamos para poder encauzar la oleada de energía del arcano mayor del sol y para poder brindarle a nuestro ser una oportunidad de descanso y de regeneración. Entonces aquí la relación con el arcano mayor del sol y con el arcano menor del 4 de espadas al revés puede tener que ver que esta oleada de energía que nos está llegando está removiendo los traumas emocionales alrededor de saber recibir amor de los demás sin condiciones. Y recuerda que cuando te expliqué la carta del 4 de espadas al revés, te hablé de una incapacidad de soltar la necesidad de controlar que de pronto nos está generando un exceso de carga, una saturación y un cansancio, porque incluso a veces la necesidad de controlar se relaciona también con la capacidad de recibir ayuda. Somos incapaces de recibir ayuda porque necesitamos controlar todo lo que nos llega, controlar la situación en la que estamos y porque sentimos que el recibir ayuda es algún tipo de debilidad personal que podamos tener, porque esta carta del chakra del corazón nos habla de que debemos trabajar nuestra capacidad para recibir, porque el chakra del corazón es el que se encarga de aquello que recibimos y aquello que damos expresado en la vibración del amor. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno no sabe recibir, normalmente se relaciona con el no saber recibir amor. Y ese no saber recibir amor normalmente se relaciona con un trauma emocional en el que se nos pusieron demasiadas condiciones desde la niñez para poder recibir algún tipo de atención y para poder recibir algún tipo de amor. Que uno ha tenido ciertas experiencias desde la niñez en las cuales no se nos brindó amor incondicional, sino que por el contrario, cualquier tipo de cariño que se nos dio estuvo acompañado de algún tipo de condición para que nosotros pudiéramos recibir ese cariño y para poder recibir como tal. Por ponerte varios ejemplos, es muy normal ver que los padres cuando educan a sus hijos los premian por sus buenos actos y los castigan por sus malos actos. Y además de eso, juzgan sus actos como buenos o como malos, olvidándose de pronto que son seres humanos en construcción y que son seres humanos que no conocen cómo funciona la sociedad y que sus actos son libres, que sus actos no tienen una mala intención detrás o una buena intención detrás, sino que simplemente ellos están interactuando con la sociedad desde una inocencia y desde una novedad, y eso puede hacer que a veces se equivoquen en sus comportamientos precisamente por esa inocencia, y a veces esas equivocaciones se castigan como si el niño fuera malo por portarse de cierta manera. Por ejemplo, la sola frase que se le dice a los niños: si no hace la tarea, si no se porta bien, entonces no lo dejo salir a jugar con sus amiguitos, o no lo dejo comer dulce, o no lo dejo visitar a su abuelo. Otro ejemplo de recibir amor con condiciones es: si tú no cambias ese comportamiento, entonces yo ya no te quiero. Ese tipo de frases hace que el recibir amor dependa de si puedo o no comportarme de cierta manera. Entonces ahí empezamos a plantar en esa mente del niño que para poder recibir algo que a él le gusta, primero tiene que cumplir algún tipo de condición.
Y esto hace que el niño crezca con un tipo de pensamiento de que siempre tiene que hacer algo para poder recibir. Y esto hace que le genere un trauma emocional a la capacidad de recibir. Es decir, que cuando alguien le brinda algo, esa persona reacciona desde su trauma emocional y cree que debe hacer algo para poder merecerse eso que la otra persona le está brindando. Y además entiende que no merece eso que esa persona le está brindando si no ha hecho algo para merecerlo. Nos volvemos muy desconfiados en torno al acto de recibir. Por ponerte un ejemplo, llega alguien y de la nada un día cualquiera nos dice, ay, te quiero invitar a comer algo, y nosotros creemos que ese alguien tiene una intención detrás, que luego nos va a pedir un favor y no sabemos cómo recibir esa invitación de una manera libre. Lo mismo cuando alguien nos hace un favor, nosotros sentimos que quedamos en deuda y que tenemos que pagar ese favor luego. Lo mismo cuando alguien nos dice palabras bonitas y reconoce algo bonito en nosotros, entonces de pronto sentimos que nos va a pedir algo o que también quiere que le digamos cosas bonitas. Por ejemplo, cuando alguien te da algún regalo, tú sientes que tú le tienes que devolver ese regalo con otro regalo para que haya un intercambio justo. Esto es muy común que las personas sean recelosas en el acto de recibir atención y amor de las demás personas. Crecemos con algún tipo de trauma emocional en el que no sabemos recibir amor, en el que no sabemos dar amor. Entonces eso le pone un bloqueo emocional al chakra del corazón y hace que ese chakra no vibre en todo su potencial, porque cuando vibramos con todo el potencial del chakra del corazón, vibramos con una capacidad infinita de dar y recibir. Y ahí es cuando aprendemos a dar por el simple placer de dar, sin que el otro nos dé nada a cambio. Y ahí es cuando aprendemos a recibir por el simple placer de recibir, sin que nosotros tengamos que dar nada a cambio. Entonces aquí se trata mucho de cómo la sociedad nos ha impuesto ese tipo de condiciones en el dar y el recibir, y se volvió casi que lo normal que para que tú puedas recibir algo bonito de alguien tienes que darle algo a cambio. Y aunque eso sea normal, no quiere decir que sea sano. Entonces este trasfondo de no saber recibir amor, de no saber recibir atención, de no saber recibir ayuda, es algo que todos los humanos experimentamos en algún tipo de grado, ya sea un grado muy profundo o ya sea un grado muy superficial, pero todos hemos experimentado que para poder recibir atención, recibir ayuda, recibir amor, tenemos que cumplir ciertas condiciones. Entonces, aquí lo que hay que sanar es un trauma muy ancestral con la capacidad de dar y de recibir. Y para sanar ese trauma hay que también entender que nadie nace aprendido. Nadie sabe cómo ser padre o cómo ser madre. Y si de alguna manera vivimos desde la niñez algún tipo de amor bajo ciertas condiciones para poder merecer ese amor, debemos entender que esos padres actuaron con cierta inconsciencia y que no supieron cómo manejar un dar y un recibir, y que la única herramienta que tenían para poder criar a su hijo era premiar los buenos actos y castigar los malos actos. Entonces, lo que primero debemos hacer es entender que no todos estamos preparados para dar amor incondicional, que no sabemos cómo dar amor incondicional como sociedad, que no sabemos cómo recibir amor incondicional como sociedad, y que somos productos de ese tipo de sociedad, y que lo primero que debemos hacer es perdonar como esa inconsciencia que se desarrolla en la sociedad y empezar a sanar a través de ese perdón, y empezar a entender que nuestros padres hicieron su mejor esfuerzo para brindarnos amor
a pesar que en algún momento ese amor haya sido dado a través de condiciones. Y eso es muy natural en toda la sociedad, el creer que para nosotros poder recibir amor debemos merecerlo, debemos ganarnos ese amor, y no. El amor es la energía más libre que hay circulando en el universo. Nosotros tenemos una conexión con el todo que siempre nos está brindando amor, y que lo más natural es vibrar en amor incondicional, y que nosotros no tenemos que hacer nada para merecer eso, que ya lo merecemos, que ya es nuestro derecho propio el recibir ese amor, porque hace parte de un dar libre, y que si de alguna manera no sabemos cómo vibrar en amor incondicional, es por la manera como ha sido diseñada la sociedad humana, en la que te tienes que portar de cierta manera para merecer amor de los demás. Y para que empecemos a disolver ese bloqueo, tenemos que aprender a leer la autenticidad de la otra persona y recibir lo que la otra persona sabe dar, y al mismo tiempo poder dar lo que nosotros sabemos dar, sin que eso se traduzca a un intercambio condicionado. Y aquí es cuando debemos reconocer cuál es el lenguaje del amor en cada persona. Hay personas que su lenguaje del amor es escuchar, que tienen una capacidad de escuchar al otro y de conectarse con lo que el otro está diciendo, y ese es un acto de amor. Hay personas que pueden dar una palabra, una compañía, un acto de ayuda. Hay personas que pueden dar amor a través de preparar un plato de comida. Hay personas que pueden dar amor, pues como lo que normalmente se espera, que es con abrazos, siendo cariñosos, siendo tiernos, siendo amables. Hay personas que pueden dar amor al hacerte un favor. Hay personas que pueden dar amor al comprar algo que tú haces y apoyarte económicamente con algo que tú haces. Hay personas que pueden dar amor con una pregunta sincera de cómo estás, y el saber recibir y el saber dar puede expresarse de muchas formas, y que no necesariamente están realizando esas actividades porque van a recibir algo a cambio, sino porque tienen una capacidad de vibrar con su dar. Y todos esos actos de dar amor son actos libres, son actos que no te ponen condiciones de que tú tienes que hacer algo para merecer esos actos, sino que son actos de un dar sano. El dar amor incondicional es poder estar ahí presente para el otro, poder darle amor independientemente de cómo se esté comportando ese otro. Si ese otro está en una subida y se comporta bien, nosotros lo queremos y lo amamos así como se comporta. Si ese otro está en una bajada, en una crisis, y se comporta mal, se equivoca, se expresa con rabia, con frustración, nosotros también vamos a brindar amor en ese momento. El brindar nuestro amor no depende de si el otro se está comportando de cierta u otra manera, sino que es un amor que siempre está ahí, y que entiende que el otro es un ser humano en construcción, con sus subidas y sus bajadas, con sus equivocaciones, con sus aprendizajes, con sus logros, con todo el espectro, y empezar a sanar ese trauma ancestral que viene desde el mismo diseño de la sociedad, en el que se nos acostumbra a ponerle condiciones al dar y al recibir. Entonces aquí no se trata de ser tolerantes, por ejemplo, con comportamientos dañinos, negativos o nocivos, sino de establecer unos límites claros de por qué esos comportamientos son dañinos, negativos y nocivos, y que esos límites claros no estén ligados a una aprobación o desaprobación de la persona como tal en su esencia, o que no estén condicionados a nuestra capacidad de darle amor, afecto y aceptación a esa persona a pesar de esos comportamientos.
Se le puede enseñar al niño que su comportamiento está siendo dañino, está siendo nocivo, está siendo negativo, pero no se establece una condición de que porque tiene ese tipo de comportamiento, entonces usted no va a ser aceptado, usted no va a ser amado, usted no va a ser recibido, usted no va a ser cuidado, sino aprender a diferenciar el acto como tal de la persona como tal y no atar los comportamientos o los actos de esa persona como tal a su definición personal, a la definición de su ser, sino mantener una separación muy sana, que una cosa es lo que esa persona es y otra cosa es lo que esa persona hace, y que no se aprueba tal comportamiento, pero que a pesar de que no se aprueba este comportamiento, uno sigue queriendo a la persona, uno sigue aceptando a la persona y uno sigue brindándole afecto y amor y atención. Entonces aquí es una línea muy sutil, porque lo que normalmente hacemos es ligar el comportamiento a la definición de la persona y decirle que porque usted es así, entonces yo ya no lo quiero, yo ya no lo recibo, yo ya no lo apruebo. Y ahí es cuando generamos un trauma emocional relacionado con la capacidad de sentir amor y de recibir amor, y con la capacidad de dar amor, porque ya la persona asocia esa aprobación que recibe de los demás con los comportamientos que tiene. Entonces ahí es muy importante enseñarle a los niños que siempre van a ser amados, siempre van a ser queridos, siempre van a ser aceptados, independientemente de cómo se comporten, y que lo que se desaprueba y que lo que se necesita trabajar y que lo que se necesita cambiar es el comportamiento negativo o nocivo que estén teniendo y no su persona como tal. Es muy diferente. Y así aprendemos a sanar ese trauma ancestral alrededor del dar y el recibir, porque ya no estamos condicionando nuestro amor y nuestra aceptación a lo que la otra persona haga o deje de hacer, sino que la aceptamos en todos sus matices y la ayudamos a observar aquellas cosas que son beneficiosas para cambiar y para que las pueda transformar, para que las pueda cambiar, con la única motivación de que van a ser una mejor versión de ellos mismos, no con la motivación de que nos van a satisfacer, de que van a recibir aprobación, de que van a recibir aceptación, porque eso establece un condicionamiento a la aprobación, la aceptación y el amor que no es necesario. El amor se puede brindar incondicionalmente, y aún así, dentro del amor incondicional se pueden hacer observaciones de qué cosas no nos gustan de los demás sin que esas cosas que no nos gusten afecten el amor que nosotros sentimos por esa persona. Entonces esta carta del chakra del corazón nos dice que empecemos a observar por qué a veces consideramos que para poder recibir ayuda, atención, amor, debemos hacer algo a cambio, y que exploremos esa relación con el recibir, que exploremos de dónde viene esa manera condicional que le ponemos al recibir, que empecemos a explorar por qué bloqueamos esa libertad de recibir y por qué a veces le tenemos miedo a recibir algún tipo de ayuda, de atención o de amor de los demás, y que encontremos la raíz de ese miedo y de ese bloqueo. Entonces trata de hacer el ejercicio de analizar todas las veces que recibes algo de alguien, atención, palabras bonitas, ayuda, cariño, y que empecemos a reconocer todos los actos de los demás que sean algún tipo de dar libre ante nosotros, y que empecemos a trabajar el recibir ese dar libre, que no sintamos que tenemos que comprometernos de alguna manera con una respuesta o con otro dar para poder recibir, y que tratemos de trabajar
ese bloqueo de ese centro emocional, abriéndonos a recibir sin condiciones, sin miedo, sin desconfianza. Y sin embargo, si quieres responder o dar algo a cambio, que lo puedas dar, que lo puedas responder, pero que eso no sea una condición para recibir. Y así empiezas a sanar ese bloqueo y empiezas a analizar todas tus interacciones para saber en qué momento tú mismo estás estableciendo algún tipo de condición para poder recibir algo del otro, y también para que identifiques si tienes algún tipo de relación en la que exista esa dinámica, en la que debes cumplir ciertas condiciones o en las que debes comportarte de cierta manera o en las que debes dar ciertas cosas para poder recibir afecto o para poder recibir aceptación, y para que puedas empezar a transformar esa dinámica en una dinámica un poco más sana, relacionada ya con el amor incondicional, que es lo más natural que podemos brindar, porque está en nuestra configuración energética el poder brindar y el poder recibir amor incondicional. Bueno, ahora ante la pregunta de qué hacer, te salió el arcano mayor número 7, la carroza. Este arcano mayor es un mensaje de mucha fuerza porque simboliza tu capacidad interna de poder dirigir la carroza que representa tu vida hacia una situación de victoria, de ganancia, de éxito. Y sin embargo, esta ganancia, este éxito, es luchado. Como puedes ver en la carta, el jinete dirige la carroza manejando 2 caballos y cada uno de los caballos está tirando hacia la dirección opuesta. Esto quiere decir que la capacidad de manejar esa carroza y la capacidad de manejar las fuerzas opuestas que simbolizan los caballos es aquello que te va a llevar al éxito, a la victoria. Y es analizar en tu vida cuáles son las fuerzas opuestas representadas en este par de caballos y confiar en que tienes la fortaleza interna para poder manejar la carroza a tu antojo. Las fuerzas que representan estos caballos se pueden ver, por ejemplo, como los diferentes periodos de nuestras vidas, como nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras obligaciones, nuestros compromisos, y cómo a veces todas estas fuerzas tienen como un conflicto entre sí. Una cosa es tus deseos y de pronto otra cosa son tus obligaciones. Una cosa son tus ambiciones y otra cosa son tus necesidades. Entonces se puede entender como estas diferentes fuerzas a veces jalan para diferentes lados, y tu propia capacidad y tu propio poder de dirigir esas fuerzas en oposición es lo que te va a llevar a una victoria. Entonces esta carta, como te dije, representa tu fuerza interior, tu propia maestría de tu propio yo, tu propia voluntad, y cómo los resultados de esa voluntad, de esa fuerza interior, de esa disciplina, son los que te permiten enfrentar cualquier reto que la vida te ponga y sacar provecho de ese reto. Entonces, si ya relacionamos esta carta de tanta fuerza como de esa lucha interna de poner a rodar todo a tu favor, incluso si son fuerzas opuestas, si ya relacionamos esto con los arcanos que te salieron en la situación general, el arcano mayor del sol y el arcano menor 4 de espadas al revés, se puede concluir que esa gran oleada de energía que te está llegando con el arcano mayor del sol, esa energía que viene a limpiar todo tu interior, que viene a darte fortaleza, que viene a darte dicha, que viene a elevar tu vida de nivel, que viene a darte toda la energía necesaria para que puedas trascender los retos que se te presentan, está aquí siendo dirigida para encontrar la disciplina
la maestría y la voluntad interna que se requiere para poder llevar hacia un solo camino, hacia una sola dirección, fuerzas opuestas, fuerzas que estén en oposición, fuerzas que estén jalando hacia diferentes lados. Entonces a veces esto se puede observar como la familia tiene ciertas exigencias, ciertos compromisos, ciertas actividades que requieren tu atención y tu esfuerzo, y esto compite con la atención y el esfuerzo que también necesita tu trabajo, tu profesión, y esto compite con tu relación de pareja, y esto compite con la crianza de tus hijos, esto compite con el tiempo que te puedes dar a ti mismo para tu propio desarrollo interior. Si tienes compromisos académicos, entonces también esto te compite por tu atención y por tu esfuerzo. Y lo que simboliza este arcano de la carroza es que logras dirigir todos esos aspectos de tu vida, que cada uno está pidiendo atención y esfuerzo y tiempo por separado, y que logras encontrar la manera para poder dirigirlos y para poder responder positivamente y satisfactoriamente a cada uno de los retos que cada una de estas situaciones representan. Entonces, si de alguna manera tú has estado experimentando ese tira y afloje que representa esta carta en las diferentes situaciones de tu vida, al salirte esta carta te está augurando que todo ese esfuerzo va a tener unos frutos positivos para ti. Entonces confía que si tienes la capacidad interna y que tienes la fortaleza necesaria, el coraje necesario para poder atravesar este reto y llevarlo hacia un éxito, hacia una victoria. Entonces, recuerda también lo que te dice el arcano menor del 4 de espadas al revés, que dentro de todas esas obligaciones, dentro de todos esos esfuerzos y tiempos que debes sacar para un momento de actividad, también tienes que considerar importante sacar tiempo y esfuerzo para un momento de descanso, de regeneración, de recuperación. Y aquí lo curioso es cuando llegamos a profundizar con el tarot de la frecuencia, porque te sale el mandala número 56, hablar desde el corazón. Entonces aquí lo interesante es que de todas estas 77 cartas que tiene el tarot de la frecuencia como posibilidad para que salgan en la barajada y en la tirada, te salieron las dos cartas que hablan del chakra del corazón. Entonces eso es una sincronía bastante importante, que te hayan salido justo las dos cartas. Al principio, en la profundización de la situación general, te salió el mandala número 72, chakra del corazón, y en esta sección te salió el mandala 56, hablar desde el corazón. Entonces aquí el tarot de la frecuencia te está indicando que todo este movimiento que estás viviendo en tu vida actualmente tiene un aprendizaje profundo, y es el aprendizaje de activar tu chakra emocional, tu centro emocional, y de escuchar lo que ese centro emocional te está tratando de decir, porque el mandala de hablar desde el corazón dice específicamente que tú tienes una necesidad interna bastante apremiante de comunicar tu verdad personal a alguien más, ya sea un amigo, ya sea un familiar, ya sea tu pareja, ya sea, por ejemplo, tu terapeuta, ya sea alguien que cumple en tu vida el rol de mentor, que tienes una necesidad interna de empezar a desahogar, de empezar a comunicar, de empezar a expresar lo que se está moviendo en tu chakra emocional, en tu centro emocional. Entonces, si recordamos que al principio el chakra del corazón te habla de trabajar la capacidad de recibir ayuda, de recibir atención, de recibir amor, y que aprendas a recibir esa ayuda, esa atención y ese amor libremente,
sin amarrarlo a una necesidad de responder con algo, ese recibir, sino que aceptes eso que se te está dando libremente. Aquí este mandala de hablar desde el corazón empieza a darte una herramienta para que también puedas aprender a recibir, y en este caso es la comunicación profunda, la comunicación significativa, porque si tú abres una vía para que tengas una capacidad de comunicar lo que tienes en tu interior y sobre todo en tu centro emocional, es decir, aquello que activa tus emociones, independientemente de cuáles sean esas emociones. Pueden ser emociones de dicha, de júbilo, de satisfacción, de sentirse completo, como también pueden ser emociones de tristeza, emociones de pérdida, emociones de rabia, de frustración. Tienes adentro todo un espectro de emociones que necesitas expresar y que necesitas comunicar a alguien más. Entonces, si lo relacionamos con el aprendizaje de aprender a recibir, quiere decir que necesitas también aprender a recibir el acto que puede darte otra persona al escucharte, que necesitas aprender a dar lo que tenga tu corazón y tu centro emocional para expresar, y que esa otra persona te brinde a ti ese acto de escucharte y que puedas establecer ese intercambio de una manera libre, sin que simbolice que tú tienes que pagar de alguna manera ese acto de ser escuchado. Entonces aquí es muy interesante porque a veces nosotros tenemos la necesidad de comunicar lo que pasa en nuestro centro emocional y no encontramos personas cercanas que satisfagan ese rol de una persona que nos escucha dentro de nuestro estado emocional, dentro de nuestro estado vulnerable, porque el transmitir nuestros sentimientos y el transmitir nuestra conexión con nuestro centro emocional es un estado de vulnerabilidad, y aquí entendiendo la vulnerabilidad no como una debilidad, sino como que nos quitamos todas las protecciones, todas las armaduras que ponemos a nuestro alrededor y exponemos esa luz interior, ese centro suave, ese centro blando, y lo exponemos ante alguien más. Entonces aquí esta mezcla de este par de cartas de profundización nos están diciendo que busquemos entonces un tipo de comunicación libre, un tipo de comunicación en el que yo no sienta que tenga que devolver algo para merecer el ser escuchado, sino que pueda expresarme, que pueda ser escuchado por el simple acto noble que brinda una comunicación desde un centro emocional y desde una vulnerabilidad con otra persona. Entonces, trata de observar en todas las personas que te rodean quién puede darte ese tipo de comunicación libre, ese tipo de escucha libre de tu centro emocional, de tu estado de vulnerabilidad, y trata de procurar una comunicación significativa y permanente con esa persona para que así puedas darle vía libre a las diferentes preguntas que puedes estar necesitando responder desde tu centro emocional, porque esta carta de hablar desde el corazón te pide que hagas el ejercicio de imaginar tu corazón, tu centro emocional, como un individuo, como una persona, que hagas como ese ejercicio de visualización, de imaginarte que tienes una persona al frente tuyo y que esa persona representa tu centro emocional, y que le hagas preguntas sinceras, que le preguntes cómo se siente, que le preguntes si se siente apreciado, si se siente amado, o si por el contrario se siente ignorado, se siente poco valorado, que le preguntes qué lo hace feliz, que le preguntes qué lo hace infeliz, que le preguntes qué necesita para que tú hagas, para que pueda encontrar la felicidad, qué necesita para que tú cambies, para que tú transformes dentro de tu propio ser y que así encuentre una felicidad, una valoración, un amor. Que le preguntes
que si pudiera tener algún tipo de deseo que tú le puedas cumplir, ¿cuál sería ese deseo? Y que le preguntes abiertamente qué tiene para decirte, para que tú lo escuches. Y que cuando hagas este ejercicio de visualización, al imaginarte tu corazón y tu centro emocional como una persona que está frente a ti, trates de escuchar lo que ese centro emocional, lo que ese corazón te va a responder de una manera intuitiva, de una manera abierta, de una manera libre, y para que establezcas una conversación profunda con ese centro emocional y que todas esas respuestas que escuches de ese centro emocional las puedas transmitir a otra persona. Y aquí lo importante es entender cómo el ser humano necesita del contacto profundo con otras personas para encontrar una nutrición que solo ese contacto profundo brinda, y que para poder tener un contacto profundo con otras personas debemos trascender los roles que nos hemos impuesto, las armaduras que hemos generado a nuestro alrededor, y estar dispuestos a abrirnos, a mostrarnos, y eso requiere una capacidad de aceptación de uno mismo, y que esa aceptación incluya tus partes más bonitas y tus partes no tan bonitas, que esa aceptación incluya tus errores, tus equivocaciones, tus frustraciones, así como tus éxitos, tus capacidades, tus fortalezas, y que si tú tienes una capacidad de darte una aceptación interior, vas a poder mostrarte ante los demás desde esa aceptación, y hace que te muestres con una autenticidad que va a permitir que puedas establecer una comunicación profunda con los demás. Y este par de cartas de profundización te están indicando eso, que necesitas darle una vía de salida, un cauce sano a todo lo que se está removiendo en tu centro emocional a partir de esta oleada de energía que te trae el arcano mayor del sol, y a partir de esta lucha interna, esta autodisciplina, esta voluntad y esta maestría interna que se representa con el arcano de la carroza. Entonces, prácticamente el tarot de la frecuencia te está diciendo que esos retos que estás afrontando, esa situación difícil, esa situación exigente que estás afrontando, el que estás aprendiendo a dirigir, representado en esa carroza, y que estás aprendiendo a responder positivamente a los retos que te llegan, y que estás aprendiendo a manejar tu vida desde tu propia dirección, desde tu propia voluntad, desde tu propia disciplina, que esa subida de nivel que está trayendo tu vida en este momento no tienes que atravesarla solo, no tienes que guardarte esa tensión interna que puedes estar viviendo, y no tienes que cumplir ese rol de ser siempre fuerte, de ser siempre capaz, de no necesitar ayuda, de no necesitar que alguien te dé un momento, unas palabras, de ser siempre el que controla todo exitosamente, de ser siempre el fuerte, el capaz, el valiente, el que va hacia adelante, y que te des un momento en el que tú puedas buscar cobijo en otra persona, que puedas mostrarte vulnerable ante esa otra persona, y que puedas comunicarle todo lo que sientes y todo lo que está experimentando tu centro emocional, y que es necesario en todo este proceso, porque es un proceso de un sacudón bastante importante, para que así logres liberar y logres transmutar todo aquello que se esté removiendo en tu interior por este proceso y este sacudón tan importante que estás pasando. Entonces es entender que los roles que nos imponemos a nosotros mismos son moldes que nos limitan. Entonces, si nos ponemos un rol de alguien que todo lo puede, que
controla todo, que puede ser responsable de todo, que puede comprometerse con todo, a veces nos empezamos a cargar innecesariamente. Y normalmente esa necesidad de cumplir un rol tan demandante nos genera una saturación y un cansancio. Y normalmente esa necesidad de cumplir ese rol viene de un trauma emocional, y aquí sería necesario buscar la raíz detrás de esa necesidad de cumplir ese tipo de roles, porque la necesidad de cumplir los diferentes roles que nos colocamos en la vida vienen y se enraizan normalmente en las experiencias de nuestra niñez. Y para ponerte un ejemplo, de pronto en nuestra niñez nuestros padres fueron muy exigentes con nosotros y condicionaron su atención, su cariño y su dar a que nosotros fuéramos capaces de cumplir con ciertas condiciones que ellos nos ponían, es decir, cumplir con ciertas tareas o comportarnos de cierta manera, y eso estableció algún tipo de exigencia en nosotros, que sentimos que teníamos que hacer algo, que esforzarnos y que dar continuamente de nosotros para poder recibir su atención, para poder recibir su cariño, para poder recibir su aprobación. Entonces algo tan pequeño como: si tú arreglas todo tu desorden, todo tu cuarto, entonces yo te quiero más. Por ejemplo, ese tipo de frases, que es muy diferente a decir: si tú arreglas tu cuarto, si tú arreglas todo tu desorden, te puedes sentir mejor en él y es más agradable experimentar este espacio contigo, que ahí es muy diferente hacerle una exigencia al niño por el motivo último de esa exigencia, que es que tenga un espacio ordenado, o colocarle al niño la aprobación de tu parte para que haga esa tarea de ordenar su espacio. Es muy diferente. Si tú condicionas esa tarea de ordenar su espacio a tu aprobación, le estás generando como un tipo de intercambio condicionado en el que él tiene que hacer algún esfuerzo específico, o en el que él tiene que comportarse de cierta manera para poder recibir tu aprobación, para poder recibir tu atención y tu cariño. Entonces a veces estos hechos de nuestra niñez hacen que nosotros sintamos que siempre tenemos que esforzarnos, que siempre tenemos que probar a los demás que merecemos su atención, que siempre tenemos que sobreexigirnos y demostrar que siempre estamos en control para que los otros nos aprueben y para merecer el cariño de algún otro. Entonces aquello pequeño que se estableció en la niñez se graba en tu psiquismo, y eso hace que ahorita seas un adulto que, por ejemplo, es muy exigente consigo mismo y se pone una cantidad de tareas, de responsabilidades y de compromisos, y se pone una meta de controlar todo eso, de cumplir todo eso, porque en últimas lo que está buscando es merecimiento, amor y conexión profunda a través de ese esfuerzo tan grande que está realizando. Entonces aquí es muy importante analizar todas nuestras experiencias desde la niñez para poder encontrar la raíz de ese tipo de patrones de comportamiento, y para poder liberar nuestra energía de esos moldes, de esos roles, de esos patrones de comportamiento, y para que podamos trascender esos moldes y esos patrones y experimentar una vida un poco más amable con nosotros mismos, y, como lo dicen las cartas aquí de profundización, experimentar una capacidad de conexión profunda en la que me siento escuchado, en la que me siento valorado, en la que me siento amado, sin la necesidad de esforzarme para poder merecer ese amor, esa atención y esa escucha. Y para que podamos grabar en nuestro interior que somos merecedores de un cariño, de una atención y de un amor, solamente por la simpleza de la verdad de que somos unas personas que
existimos en este plano, que por el solo hecho de existir ya tenemos garantizado el amor incondicional por parte del contexto que nos rodea. Aprender a recibir amor incondicional para que nos sintamos capaces de recibir, libres de recibir, es bien importante según el mensaje que te están llegando en estas cartas. Aquí lo importante es entenderse a sí mismo y entender al ser humano como tal, como un ser que necesita nutrir todas sus partes de una manera integral para poder experimentar la vida de una manera plena. Entonces, si hasta ahora solo has nutrido ciertas partes de ti, que es, por ejemplo, tus compromisos externos, tus responsabilidades y las cargas que te impones relacionadas con lo externo, y que por el contrario no has nutrido una parte importante de ti, que es la parte del equilibrio emocional, esto viene a traer un tipo de carga o saturación de ese centro emocional. Entonces aquí es importante entenderse que hay que nutrir todas las partes de sí mismo. Y así como tú le pones atención, esfuerzo y cuidado a tus compromisos con lo externo, también debes ponerle atención, esfuerzo y cuidado a tus compromisos con lo interno. Y los compromisos con lo interno es darle un cauce y una salida sana a tus emociones, a tus sentimientos, es darle una fluidez a tus pensamientos y es darle una salida a tu energía creativa para que así puedas estar equilibrado en todos tus centros. Y como te salen estas cartas de profundización relacionadas con el centro emocional, lo que te está diciendo este tarot es que debes darle un cauce, debes darle una salida, debes darle atención, esfuerzo y cuidado a tu centro emocional para que ese centro emocional no se sature por falta de atención, por falta de amor, por falta de darle un cauce sano. Darle un cauce sano es observar, por ejemplo, todo tu espectro de emociones y permitirte sentir y permitirte fluir con las emociones que te lleguen, independientemente si son emociones positivas o negativas. Darle un cauce sano al centro emocional es, por ejemplo, cuando tienes algún tipo de conflicto o de trauma emocional, darse un tiempo para sanar ese conflicto y sanar ese trauma emocional. No archivarlo por allá en una parte de ti y olvidarlo, sino darle una salida sana a ese trauma emocional o a ese conflicto emocional. Entonces aquí esto nos lleva a una introducción a la carta del resultado, porque salió el 5 de copas y el 5 de copas es una carta bastante contrastante con las otras tres que te salieron, porque es un arcano que señala una época en la cual vas a vivir una profunda pérdida, una profunda desilusión, y eso te va a llevar a sentir tristeza y falta de sentido. Entonces esto puede ser debido a dos situaciones. Una, o en tu futuro cercano vas a experimentar algún tipo de pérdida real. Puede ser una pérdida material como dinero, posesiones, una pérdida de oportunidades en tu trabajo o una pérdida de una persona, ya sea por enfermedad o por muerte, o una pérdida de una relación que de pronto se termina, o una pérdida ya no material, que es como una ausencia en la que no puedes llevar a cabo tus aspiraciones, tus expectativas y cumplir tus deseos. Entonces eso te trae algún tipo de duelo sobre esa pérdida y esa ausencia. Entonces puede ser que vaya a suceder alguna situación que te vaya a generar esta sensación, o también puede ser que ante esa oleada de energía que te está llegando y que está removiendo tu centro emocional, se va a revivir o se va a reactivar algún tipo de trauma emocional relacionado precisamente con alguna pérdida que hayas tenido en el pasado.
porque esta carta del 5 de copas se relaciona mucho con un apego al pasado y cómo no soltamos alguna situación dolorosa que tuvimos en el pasado, y el no soltar esa situación dolorosa nos produce duelo, nos produce sufrimiento, nos produce tristeza y nos produce una falta de sentido. Entonces, lo más probable, según veo la combinación de cartas, es que sea algún tipo de reactivación de algún trauma emocional relacionado con una pérdida. No necesariamente que en el futuro vayas a tener alguna pérdida. O puede también suceder que alguna de las situaciones que estés viviendo actualmente te recuerda alguna sensación de tristeza y de abandono y de pérdida que hayas vivido en el pasado. Y aquí es muy importante entender cómo funcionan los traumas emocionales. Los traumas emocionales, cuando suceden, es decir, cuando tenemos algún tipo de conflicto, algún tipo de pérdida, algún tipo de abandono, algún tipo de rechazo, o cuando vivimos alguna situación dolorosa, alguna tragedia, recibimos un sacudón energético que nos activa un miedo primordial, que es el miedo al abandono, el miedo al rechazo y la sensación de sentirse solo en el mundo. Entonces se nos activa ese miedo ancestral, y como la sociedad y la cultura humana no nos enseña cómo canalizar un trauma emocional, lo que termina sucediendo es que almacenamos en nuestro cuerpo emocional ese miedo, ese dolor, ese sufrimiento, y no aprendemos a transmutarlo. Entonces, la tragedia sucede, la pérdida sucede, la situación dolorosa sucede, nos sacudimos energéticamente, experimentamos ese miedo, ese dolor, ese sufrimiento, y lo almacenamos en nuestro cuerpo emocional, y eso queda allí, almacenado. Y lo que pasa es que en un futuro cercano o lejano, después de esa situación, experimentamos alguna otra situación que no necesariamente tiene que ser el mismo tipo de pérdida, sino otro tipo de situación que nos activa como algún tipo de recuerdo energético con esa pérdida inicial, con ese trauma emocional inicial, y empieza a remover esa energía que fue almacenada en el trauma emocional original. Entonces, como se empieza a remover esa energía, empezamos a experimentar el mismo tipo de dolor. Y como seguimos sin cultivar herramientas para saber cómo lidiar con los traumas emocionales, volvemos a caer en la misma situación en la cual empezamos a almacenar ese dolor dentro de nuestro cuerpo emocional. Entonces te pongo un ejemplo. Si tú en la niñez sufriste, digamos, la muerte de tu padre o de tu madre, o sufriste una situación de extrema pobreza, de extrema carencia, o por ejemplo en tu entorno escolar los niños a tu alrededor te rechazaron de una manera muy marcada, en estas situaciones tuviste un trauma emocional que tuvo relación con el miedo al abandono, con el miedo a la soledad, con el miedo al rechazo, y almacenaste ese trauma emocional, y ese trauma se quedó ahí almacenado en tu cuerpo emocional. Y ya cuando estás adulto, por ejemplo, tienes algún tipo de conflicto con tu pareja, y tu pareja dice, no puedo superar este conflicto, me voy, termino la relación, entonces esa sensación de rechazo y de abandono se activa con esa sola expresión de esa persona que te dice que va a terminar la relación que tiene contigo, y ahí es cuando se empieza a remover toda esa energía almacenada por el trauma emocional inicial, y esa pérdida de esa relación te empieza a remover todo ese trauma inicial, y experimentas un duelo muy pesado relacionado con la terminación de esa relación. Y por eso es que hay personas que tienen maneras muy diferentes de lidiar con sus duelos, porque no todas tienen un trauma emocional que se les activa en el momento del duelo. Algunas de pronto ya han superado o ya han canalizado
ese trauma emocional y por ejemplo cuando se enfrentan a la misma situación que es en la que terminan una relación de pareja, eso no los golpea tan duro como de pronto otras personas que sí están reviviendo un trauma emocional que tuvieron en su niñez y que se les activa con esa situación de conflicto en su relación de pareja. Entonces, analizando todas las cartas que te salen desde el arcano mayor del sol hasta el arcano mayor de la carroza y pasando por las cartas de profundización relacionadas con el centro emocional, lo que yo puedo intuir aquí es que estás viviendo una cantidad de situaciones a tu alrededor que te están removiendo esos traumas emocionales relacionados con la pérdida, con el duelo, con el abandono, con la soledad y con el sinsentido que todo eso produjo alguna vez en tu ser y se te está reviviendo todo eso energéticamente y se te está removiendo tu centro emocional por ese lado específico de alguna situación del pasado que te causó mucho sufrimiento, que te causó dolor, que te causó sensación de abandono, que tuviste alguna pérdida y alguna ausencia importante y se te está reviviendo ese trauma como tal. Entonces aquí lo importante es aprovechar el momento emocional tan fuerte que te está llegando como una manera de canalizar sanamente esa situación tan difícil de pérdida, de dolor, de sufrimiento, de abandono, de desilusión, aprovechar ese momento y canalizarlo sanamente, soltarlo, liberarlo, sanarlo, para que por fin puedas desahogar toda esa energía acumulada alrededor de esa situación de abandono, de desilusión y de pérdida, y para que así puedas darle un cauce sano y una sanación y de esta manera en un futuro, ya cuando tengas algún tipo de conflicto, algún tipo de pérdida, alguna situación relacionada con una desilusión, no se te va a revivir toda esta cantidad de energía tan fuerte porque ya la sanaste, ya la canalizaste, ya transmutaste esa situación. Entonces, aquí es como que transformemos nuestra visión de los momentos en los que se nos reviven los duelos del pasado y no caigamos como en el mismo tipo de comportamiento que pudimos tener en el pasado, que fue guardar ese duelo, que fue no transitarlo, que fue esconderse, que fue no comunicar el dolor que generó, que fue seguir haciendo como si nada pasara y que escuchemos nuestro centro emocional mientras está sanando ese duelo y que nos demos el tiempo y el espacio para poder sanar esos duelos y para poder sacar toda esa energía acumulada para que nuestro cuerpo emocional se sane. Entonces, eso es lo interesante de este 5 de copas relacionado con el resto de cartas. Y aquí el tarot te está dando una clave muy específica del momento por el cual estás pasando en el mes de julio para que puedas observar con amor y con compasión ese momento que estás pasando y para que puedas sanarlo, para que puedas transformarlo y para que puedas transmutarlo. Entonces recuerda el consejo que te dieron los mandalas de profundización, que es aprender a sanar tu relación con el recibir atención, apoyo y amor libremente y aprender a comunicar lo que sucede en tu centro emocional a otras personas a tu alrededor para generar algún tipo de contacto profundo, conexión profunda y que esa par de situaciones, el aprender a recibir y el aprender a comunicarse, te ayuden a sanar ese centro emocional y ese duelo del pasado que de pronto se te está activando. Entonces aquí cuando ya vamos a la carta de profundización del resultado, es decir, la profundización sobre ese 5 de copas, sale el mandala número 24, unicidad. Y lo que te dice este mandala de la unicidad es que es un momento para romper el molde, que es un momento para trascender los roles que nos hemos impuesto a nosotros mismos, que se pueden interpretar como moldes y que nos mostremos auténticos, que nos mostremos
tal y como somos, que mostremos el individuo único que somos y que no sigamos alimentando algún tipo de rol, algún tipo de armadura, algún tipo de máscara, algún tipo de molde que hemos construido para interactuar con la sociedad y para interactuar con las demás personas, porque este tipo de interacción bajo un molde, bajo un rol, bajo una armadura, bajo una máscara, te está generando algún tipo de bloqueo con tu centro emocional. Y si tienes un tipo de bloqueo con tu centro emocional, te va a ser muy difícil transmutar todo lo que necesitas transmutar porque tienes algún tipo de apego al pasado, a un trauma emocional del pasado que necesitas transmutar representado en ese 5 de copas. Entonces, trata de observar en tu vida actual cuáles son los roles que alimentas. Los roles pueden ser el rol de hija, el rol de madre, el rol de padre, el rol de hijo, el rol de una persona que tiene todo controlado, el rol de mentor, el rol de una persona que todo lo puede. Y también a veces lo que sucede es que nos casamos con roles dañinos. Por ejemplo, el asociarse con algún tipo de enfermedad. Entonces decir, no, es que yo soy una persona depresiva, o es que yo soy una persona ansiosa, o es que yo soy una persona con tal tipo de trastorno de personalidad. Entonces lo que hacemos es asociar nuestra identidad a ese tipo de palabras, a ese tipo de moldes, que es el molde de una persona depresiva, de una persona ansiosa o de una persona con algún tipo de trastorno o enfermedad. Y al asociar nuestra identidad con ese tipo de moldes, estamos impidiendo que trascendamos y que sanemos esos moldes. Ahí lo mejor que puedes trabajar es el cómo te refieres a ti mismo. Entonces es muy diferente decir yo soy una persona ansiosa, yo soy una persona depresiva, yo soy una persona rígida o yo soy una persona controladora y empezar a decir frases diferentes como yo soy una persona que está experimentando ansiedad, yo soy una persona que está experimentando depresión, que está experimentando una necesidad de controlar, que está experimentando una rigidez, y así separas tu identidad personal de ese molde, de ese rol que puede estar siendo negativo o dañino para tu propia identidad. Aquí es importante, ya cuando se trata con el mandala de la unicidad, entenderse como un ser humano único y como un ser humano que viene a experimentar la experiencia humana de una manera única y que tiene una posibilidad de expresar su personalidad única al mundo. Y es como entender que cada ser humano es como una pieza de rompecabezas que es única, porque cada pieza de rompecabezas es única como tal, y que dentro de esa unicidad empezamos a aportar a la pieza completa que es el paisaje completo del mundo. Entonces aquí la relación con el 5 de copas es que podamos recibir el aprendizaje, que la experiencia humana es una experiencia de muchos matices y que entre esos matices hay unos que son altos, que son positivos, que son para experimentar dicha, para experimentar satisfacción, y hay otros matices que son matices más bajos, que son para experimentar tristeza, duelo, pérdida, y que ninguno de nosotros está ajeno a esa posibilidad de experimentar la pérdida, la ausencia, el duelo, el dolor, la desilusión, porque esa experiencia es un ingrediente que hace parte de este plano terrenal y de este plano material, y que tarde o temprano en nuestra vida vamos a tener algún tipo de experiencia relacionada con esas energías. Entonces es entender que ya sea una experiencia del pasado o una experiencia del ahora, es una experiencia necesaria y es una experiencia ineludible en la vida de todos nosotros para que de ahí saquemos los aprendizajes que cada uno le puede sacar según su historia de vida. Puede ser un aprendizaje de fortaleza, puede ser un aprendizaje
para poder ser más vulnerable, para poder tener más contacto con el centro emocional. Puede ser un aprendizaje que nos brinde humildad, puede ser un aprendizaje que nos brinde perspectiva sobre qué es lo importante en nuestra vida y que podamos trascender las capas más superficiales y llegar a la parte más profunda de el significado de nuestra existencia. Puede ser una experiencia que nos dé la capacidad de sentir empatía, de sentir compasión. Entonces, la mejor manera de asumir este tipo de duelos es observar las emociones que nos traen ese duelo y dejar que esas emociones nos atraviesen y agradecer la experiencia como tal, porque es una experiencia que sí o sí nos va a transformar interiormente, y esa transformación interior nos va a llevar a un conocimiento profundo de nosotros mismos. Y si nos lleva a un conocimiento profundo, con eso ya hay una ganancia muy grande detrás de esa experiencia que te generó el duelo, la desilusión o el sufrimiento. Podemos aprender entonces a apreciar las experiencias únicas que hemos tenido en nuestra vida, que puede que estén relacionadas con experiencias de duelo, de sufrimiento, de dolor, de desilusión, y cómo esas experiencias únicas nos han transformado y nos han convertido en la persona valiosa que somos hoy, y cómo esa persona valiosa tiene mucho que mostrar al mundo dentro de su firma única, y cómo podemos aprender a valorar nuestras experiencias, todo aquello que formó la persona que somos, y construir una confianza alrededor de nuestro propio ser para que aprendamos a mostrarnos tal y como somos y para que empecemos a nutrir esa autenticidad de mostrarnos tal y como somos, trascendiendo cualquier tipo de molde o rol que nos hayamos impuesto. Entonces, observa tus experiencias del pasado, observa tu centro emocional y observa qué tipo de roles, qué tipo de moldes estás tratando de seguir, estás tratando de interpretar dentro de todos tus compromisos, todas tus responsabilidades, todos los aspectos de tu vida diaria, para que empieces a trascender esos roles, a disolverlos y a empezar a mostrar una cara más auténtica, más única de tu propio yo. Y que por puro diseño de cómo está hecho este plano material, si empiezas a mostrar una parte de ti más auténtica, el mundo como tal empieza a reflejarte amplificadamente también autenticidad, empieza a mostrarte conexión profunda, significativa, empiezas a atraer personas que conecten contigo de esa forma. Y si por el contrario sigues alimentando moldes, roles, armaduras, máscaras, vas a empezar a drenar tu energía, porque son roles, moldes y armaduras estériles que no generan ningún tipo de nutrición, porque son moldes construidos por una sociedad que favorece ese tipo de constructos y ese tipo de conceptos, porque de esa manera somos más manejables y más controlables. Entonces, date cuenta que tienes por dentro tuyo, en tu propio ser, en tu propia experiencia de vida, una luz que puedes mostrar al mundo, una luz única, y que si empiezas a mostrar esta luz única que tienes al mundo, vas a generar conexiones más profundas, más significativas, vas a generar un movimiento en tu centro emocional un poco más sano, más amoroso, más nutritivo, y vas a poder nivelar como todas tus experiencias hacia una experiencia de vida más plena, más íntegra, que nutre todas las partes de tu ser y no solo las partes que construiste para encajar en moldes externos. Y así vas a encontrar una sanación, una transformación y una expansión de tu propio ser. Y esas experiencias de duelo, esas experiencias difíciles, esas experiencias de abandono,
de desilusión, de sufrimiento, son experiencias que vivimos para llegar a algún tipo de aprendizaje y que después de ganar ese aprendizaje las dejamos atrás, las sanamos y que no permitamos que esas experiencias dolorosas envenenen nuestra energía, que no permitamos que esas experiencias dolorosas nos persigan y que no atemos nuestra identidad personal a esas experiencias dolorosas, que no usemos esas experiencias dolorosas como un estandarte, como un lugar seguro en el cual regodearnos en algún tipo de autocompasión y que por el contrario usemos esas experiencias como un escalón para construir una versión de nosotros más plena, que no nos apeguemos al pasado, que no nos apeguemos al dolor y que soltemos todas esas cargas emocionales que de pronto están generando algún tipo de bloqueo, algún tipo de pesadez y que por eso te decía desde un principio que esa oleada de energía del arcano mayor del sol viene a limpiar, viene a sanar, viene a transformar y recibir precisamente con gratitud, con apreciación y con apertura esa energía de limpieza tan fuerte que llega con este arcano mayor, porque viene específicamente a sanar nuestro centro emocional, a transformar nuestra relación con nuestro centro emocional y para que aprendamos a integrar la importancia de ese centro emocional dentro de nuestra experiencia de vida. Y aquí podemos entender que una de las partes más importantes de la experiencia humana es su relación con las emociones, su relación con los sentimientos y su relación con su centro emocional, con su cuerpo emocional. Y cómo si tenemos una relación sana con este centro emocional, vamos a ser capaces de transmutar nuestra propia energía a través de las experiencias de las emociones y de esta manera vamos a construir una firma energética que va a tener una vibración más alta, que va a tener un bagaje de experiencias más nutritivo y ese bagaje de experiencias va a hacer que nosotros podamos aportar al todo todos esos aprendizajes, todas esas experiencias y todas esas oportunidades de transmutar nuestras propias emociones en aprendizaje y que esto hace parte de uno de los propósitos de la experiencia humana, que es el presentar al todo, del cual todos provenimos, los aprendizajes profundos que tuvimos dentro de esta experiencia humana. Y pues en este caso específico de estas cartas que te salen, los aprendizajes del manejo del centro emocional. Y pues bueno, esa fue la lectura para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, y nos vemos en el siguiente mes.